Somos parte de una generación de huérfanos, pero a veces de huérfanos que somos huérfanos porque le hemos dado la espalda a nuestros padres. A nuestros padres aquí en la tierra y sobre todo a nuestro Padre que está en el cielo. Engañados por una enfermedad ancestral, una enfermedad antiquísima, pero tan nociva como desde el principio. Y esa enfermedad se llama rebelión. Rebelión es el rechazo de un hijo a aceptar la paternidad que le ha sido dada, bajo la cual ha sido llamado a vivir. Y tan realidad es que vivimos, vuelvo a decir, en una generación de huérfanos por ausencia de padres, pero también por esta rebelión de miles de hijos. La Biblia está plagada de advertencias en cuanto a el impacto nefasto que la rebelión puede producir en el corazón de los seres humanos. La Biblia habla todo el tiempo acerca de esto, de la gran peligro cuando incubamos en nuestra alma rebelión. De hecho, en la memoria colectiva del pueblo de Israel, ellos recordaban un episodio que no iban a olvidar nunca. Ocurrió mientras ellos peregrinaban desde Egipto hacia la tierra prometida. Una de las tribus de Israel, la tribu de Coré, se rebeló. Se rebeló en contra de Dios, de la idea de ir hacia la tierra prometida y sobre todo del líder que Dios había puesto para ese pueblo, de Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia de esa rebelión? 14.700 personas muertas. Cada vez que los israelitas escuchaban la palabra rebelión, en la memoria colectiva de ese pueblo estaba presente ese momento. Los efectos nefastos cuando una generación le da la espalda al padre. Cuando una generación rechaza vivir bajo la paternidad del padre. Nosotros vimos una generación que está haciendo eso. No hace falta ser clarividente para darse cuenta que somos parte de una generación que no acepta paternidad, que no acepta la paternidad de Dios, que no acepta autoridad alguna. Ese es el punto. Lo vemos todo el tiempo. No aceptamos autoridad de nadie. Los padres en cada hogar no son respetados. Pero no solamente los padres, los docentes que en algún tiempo, los maestros que en algún tiempo eran figuras de autoridad dentro de la sociedad, hoy no lo respetan ni los padres, ni los hijos, ni los padres de los alumnos. Vivimos en una anarquía y sobre todo aquí en nuestra nación. Una anarquía donde cada uno hace lo que quiere. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y cuando hablo de esto, y quisiera por favor ser muy claro, no estoy hablando de problemas de gente que anda por ahí dando vuelta. Hablamos de una enfermedad que nos afecta a todos los que estamos aquí. Porque esta plaga de la rebelión, quizás no te des cuenta, pero ya la estás incubando. Esta mañana hablaba con la persona, uno de los voluntarios preciosos. Tenemos un voluntario precioso que siempre está sirviendo abajo en nuestro estacionamiento. Y me comentaba hace unas semanas atrás, tuvo un problema porque le dije a una persona que venía aquí a la iglesia, mire, aquí no se puede estacionar. Me dijo, vos no me vas a decir dónde puedo yo estacionar. Ahora, no estamos hablando de patoteros, hinchas de fútbol, desubicados. Estamos hablando de gente que va a la iglesia. Pero somos así, admitámoslo, somos así. Y ya estamos enfermos de esto, ya estamos contagiados. Se llama rebelión y es el rechazo a toda forma de autoridad. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y lo vemos en la sociedad en general. Cuando a alguien no le gusta lo que pasa, corta una ruta, hace lo que quiere. A mí nadie me dice lo que hace. La ley está para no cumplirse. Para eso está. Ahora, la rebelión trae maldición. Hace unos años atrás estaba en un acto de egresados de un colegio cristiano evangélico y en un momento los mismos alumnos de ese curso editaron un video que ellos mismos de alguna manera diseñaron y editaron,
Y la canción lema de ese video era una canción de Calle 13, que se llama Vamos a portarnos mal. Y literalmente, por si no la conocés, no tenés por qué conocerla, no te conviene conocerla, pero si la escuchaste por ahí dice más o menos así. Dice, vamos a portarnos mal, nosotros no seguimos el Nuevo Testamento, tenemos nuestros propios mandamientos y una cantidad de atrocidades. Ahora yo estaba ahí y digo, estos chicos pasaron por todo un recorrido educativo en un colegio cristiano evangélico. Y el corolario de todo ese proceso es decir, nosotros no vamos a seguir el Nuevo Testamento, nosotros tenemos nuestros propios mandamientos y venimos a transgredir. Son evidencias de que esta plaga de la rebelión no se circunscribe solamente a un grupo de inadaptados como esos que vemos de Rusia, ¿no es cierto? De esa gente desagradable que hace pasar a los argentinos todos, nos hace pasar vergüenza a todos. ¿Vio esos casos, no? En realidad, no voy a hablar de un tema que pasa por ahí, es un tema que ya está en tu corazón. Y en el mío también. Es la idea de, me encanta la paternidad de Dios, pero no que Dios me diga lo que tengo que hacer con mi vida. Y ese es el punto. Es que paternidad significa el abrazo de Dios, su cuidado, su amor incondicional. Pero la paternidad también significa vivir bajo su autoridad, está en el mismo paquete. Y nosotros queremos lo primero, pero no queremos lo segundo. Queremos el mimo de Dios, queremos el abrazo de Dios, pero no quiero que Dios me diga qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer con mi matrimonio? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer con mis finanzas? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, pero papi, quiero que me abraces. Y estamos en esa locura, que queremos la paternidad de Dios en cuanto a un abrazo, pero no queremos vivir bajo la autoridad. Y el punto es que son parte de un mismo paquete. Si querés la paternidad de Dios, es su abrazo, pero también es su autoridad. Por eso, en este día, yo te invito a que revises tu corazón y te fijes hasta qué punto ya estás infectado de este mal que se llama rebelión. Dios puso en la sociedad, como la creó Él, como la diseñó Dios, a figuras de autoridad. Una de esas figuras de autoridad que Dios puso en el hogar es ni más ni menos que el Padre. De hecho, uno de los mandamientos, el quinto mandamiento, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es como dice el apóstol Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Porque dice, si haces eso te va a ir bien. Mira, lo mejor que te conviene es honrar a tu padre. Lo mejor que te conviene es aprender a vivir bajo la paternidad del hombre que Dios ha puesto en tu vida. Y nosotros somos parte de una sociedad que está intentando a toda costa destruir toda figura de autoridad, comenzando por nuestros padres. Es cierto que hay padres que son terribles, es cierto. Ahora, esta insistencia en todos los contenidos culturales que nosotros consumimos, de presentar todo el tiempo a los padres como personas patéticas, inútiles, egocéntricas y autoritarias, ni es verdad ni es casualidad. El intento de equiparar a todos los padres con Homero Simpson no es verdad ni es casualidad. Esto que se escucha todo el tiempo, queremos derribar todo patriarcado. ¿Escuchaste esa frase? Se escuchan todos los rebotes de todas las conversaciones. No es un chiste. Dios puso figuras de autoridad, comenzando por tu hogar. Y Dios le dio a cada varón en su hogar el rol de ser padre. Y el rol de ser padre es ser proveedor, pero también ser líder del hogar. Lo que quiero decirte es esto, aunque no te des cuenta, aunque hasta ahora lo justificaste con mil excusas, muchas veces, la mayor parte de los casos, cada vez que nosotros resistimos a la paternidad de nuestro Padre aquí en la tierra, en realidad es un síntoma de que estamos resistiendo a la paternidad de nuestro Padre en el cielo también. Hay una historia en la Biblia que Jesús contó que muestra cómo esta rebelión comienza a instalarse en nuestros corazones. No es de un día para el otro, es algo gradual.
Es algo como que uno se va deslizando lentamente, empieza a admitir ciertas cosas, empieza a consentir ciertas cosas, empieza a albergar en la mente ciertas ideas que en principio parecen inofensivas, pero lentamente nos van sumergiendo a todos en una rebelión cada vez más y más profunda. Y cuanto más profunda se hace la rebelión en tu vida, cuanto más profunda se hace la rebelión en nuestra comunidad, más grave se hace la maldición sobre todo lo que nosotros hacemos. Una sociedad que no acepta vivir bajo la paternidad de los padres que Dios le ha dado es una sociedad que se está sumergiendo en su propia maldición. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, dice Dios. El consejo de Dios va de contrapelo a todo lo que estás escuchando en la radio, en la televisión y en todas partes. Ahora Jesús contó una historia de cómo esto va sucediendo con vos y conmigo, una historia súper famosa. Se encuentra en Lucas capítulo 15 y es un cuento, una parábola que Jesús cuenta que en realidad es ficción, no es que sucedió alguna vez. Pero curiosamente, aunque es ficción, cada vez que la leemos decimos es la historia de mi vida. Porque puede ser que no sucedió nunca, pero en realidad es una historia que sucede todas las veces. Es la historia de todos nosotros. Se encuentra en Lucas capítulo 15, en el verso 11 al 32 vamos a leer, y la historia comienza así. Dice que Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Uno era el mayor y otro era el menor. El foco de la historia comienza en el menor. Hoy vamos a hablar del menor. Algún día hablaremos del mayor. Habría mucho que hablar del mayor. Pero hoy vamos a hablar del menor. En la sociedad judía, el que nacía primero, el primogénito, gozaba de ciertos derechos mayores a cualquiera de los que le nacían a continuación. El problema es que este hijo menor era el segundo. Y por alguna razón dijo, no me banco esto. No acepto esto. No lo quiero. Y comenzó a cambiar su actitud hacia su padre, hacia su familia, hacia los valores en los cuales él fue criado. Y comenzó un viaje. Un viaje que, quiero ser honesto, todos los que estamos aquí hemos hecho alguna vez. O a lo mejor está justo en medio de ese viaje. ¿Cómo consiste ese viaje? Comienza con un primer nivel muy simple, que lo vamos a llamar disensión. Es decir, no estoy de acuerdo, así de simple. Todo empieza con alguien que dice, no estoy de acuerdo. Sé lo que el padre dijo, sé cómo son las cosas, pero no estoy de acuerdo. Argumentos, ideas, yo me merezco otra cosa. Yo tengo derecho. Yo quiero intentarlo de otra manera. Todo comienza con una serie de pensamientos. Mira, cualquier proceso del alma comienza con pensamientos que albergamos en nuestra mente y que en principio parecen inofensivos, pero después terminan llevándose puesta todo nuestro futuro. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Lo que está diciendo este muchacho es, papá, no tengo ganas de esperar que te mueras. Si es posible, morite pronto. Alguien podría pensar, a lo mejor esto era parte de las costumbres orientales de aquella época. No. Todos los expertos en cultura de Medio Oriente, desde aquellos tiempos hasta la actualidad, te van a decir que esta clase de comportamiento es inaudito. A ningún hijo jamás en la vida se le podría ocurrir dentro de la cultura de Medio Oriente a pedirle la herencia a su padre antes de que él muera. Y si lo hiciera, sería como decirle, quiero que te mueras. Así de ofensivo. Algunos líderes del ateísmo moderno comenzaron diciendo frases como Dios está muerto. ¿Escuchó esa frase alguna vez? Es la idea de matar al padre. Así comienza
la rebelión. La idea es que yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir. A mí nadie me va a decir cómo me tengo que manejar. Ahora, esto era muy cruel, porque este muchacho en realidad ni siquiera está pidiendo la herencia. Pedir la herencia puede decir, dame mi parte, papá, y yo me voy a ocupar de labrarla, yo me voy a ocupar de cultivarla, yo me voy a ocupar de sacarle producción. No, aquí hay un detalle en el texto que parece desapercibido, pero él no pide la herencia, pide la parte de la herencia. Es decir, él solo pide el beneficio de la herencia, no la responsabilidad de la herencia. Sabiendo que él estaba poniendo en peligro toda la economía familiar. La herencia no es plata, no es que el padre tenía en el banco dinero y sacó parte del dinero y se lo dio, no. La herencia era tierra, ganado, cosecha. Es decir, la fuente productiva con que la familia se sostenía. Pedirle la herencia anticipadamente a la familia, al padre, era exponer a toda la familia a problemas financieros graves, a problemas económicos graves. Era sacarle la fuente de producción con lo cual sostenía toda la familia. Pero curiosamente, el padre le dice que sí. Así empezó. Así empezamos yo y vos. Escuchando vocecitas. Vocecitas que te dicen, yo tengo derecho, yo me merezco, yo ya hice muchas cosas bien, ahora quiero ser feliz, ahora quiero pasarla yo bien, ahora quiero hacer lo que me gusta. Vocecitas, yo merezco, yo tengo derecho, yo no tengo por qué, yo no quiero aceptar esto. A veces son vocecitas que surgen de nuestra propia mente y a veces son voces que escuchamos por ahí afuera. Cuando el pueblo de Israel marchó desde Egipto a la tierra prometida, todo ese periodo podría llamarlo un periodo de rebelión, porque una y otra vez el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios. En cierta oportunidad, un episodio que ya he comentado varias veces, Moisés envió a 12 exploradores a que investiguen la tierra prometida como es, simplemente para planificar el desembarco, nada más que para eso. Pero lamentablemente de los 12, 10 vinieron diciendo, la tierra prometida es una porquería, la tierra prometida es mala, y persuadieron a todos los demás de rebelarse contra Moisés. ¿Y qué ocurrió? Toda esa generación nunca entró a la tierra prometida. Esos 10 fueron capaces de influir en toda la comunidad y guiar a toda la comunidad a un estado de rebelión que los dejó fuera de la bendición de Dios. ¿Cuál es el segundo nivel de rebelión? Distancia, así de simple, distancia. Ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Este muchacho no solo planificó, quiero mi parte de la herencia ahora, sino que planificó irse lo más lejos posible de su padre lo antes posible. Dice la historia que pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Quiero que entiendas, él podría haber pedido su parte de la herencia, es decir, una parte de territorio, ganado, y cultivarla a la par de su padre, cultivarla a la par de su hermano, pero no era su plan. Su plan era irse lo más lejos posible de su padre, de su familia y de todo. Dice un detalle, el texto que leímos, pocos días después. Es decir, malvendió todo. Porque estamos hablando de tierras, estamos hablando de ganado. No sé si alguna vez participaste en algún negocio inmobiliario, de la venta de una propiedad. Cuando una persona necesita vender una propiedad y quiere venderla rápido, habitualmente, ¿qué sucede? Que la malvende. La vende a cualquier precio. Así que el padre no solamente tuvo que ver cómo su hijo dejaba a toda la familia empobrecida al retirar parte de la porción de tierra, ganado y todo, sino que el padre también tuvo que ver con sus propios ojos cómo su hijo malvendía el trabajo de años y vaya a saber de cuántas generaciones de familiares. ¿Con la intención de qué?
de irse a una tierra distante. Presta atención. Cuando un espíritu de rebelión se apodera de tu corazón, vos vas a hacer todo lo necesario en la siguiente fase para estar lejos de la casa del Padre. Para no escuchar ningún mensaje, para no escuchar ningún sermón, para no escuchar nada que venga de Dios. ¿Para qué? Porque no querés saber, porque ya estás empecinado, porque no querés volver atrás. Porque sabés que si vivirías cerca de la casa del Padre, pronto te darías cuenta del estado equivocado en el cual estás. Y como no querés ni que te digan lo equivocado que estás, ojos que no ven, corazón que no sienten. No es casualidad que muchos cristianos, cuando entran en este periodo de rebelión, la primera decisión que toman es: y no voy a ir a estar más el fin de semana en la casa de Dios. ¿Conoces historias así? Mira, yo como pastor te podía contar 100 historias así. Es casi típico que el primer paso después de que una persona incuba rebelión es decir: y no quiero escuchar ningún mensaje de Dios. Quiero estar lo más lejos posible de la casa de Dios. Este muchacho no solamente le dijo a su padre: quisiera que estuvieras muerto, sino que además estuvo dispuesto a ir a tierras de paganos. Al final del relato vamos a darnos cuenta de, aunque no dice con precisión a qué ciudad él fue, evidentemente él fue a tierras paganas. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver de que él termina en un lugar donde se criaban cerdos. Y los judíos ni comían cerdo y mucho menos los criaban. Y eso es un índice, un detalle que nos hace ver de que él no solamente entró en una discordia en contra de su padre, sino que deliberadamente eligió ir a vivir a una cultura totalmente opuesta a los valores, a las creencias de su familia. Los judíos tenían una ley interna en la comunidad que se llama Kesasá, y que dice que si un judío hace eso, un judío se traslada a una comunidad no judía y además malgastaba los bienes del hogar en ese lugar, luego no podía volver otra vez a la comunidad. Y si volvía, se hacía una ceremonia en la cual dejaba claro que se cortaba toda relación con esa persona. Ese muchacho eligió hacer eso. Eligió darle la espalda no solamente a su padre, sino a los valores de su padre, a la enseñanza de su padre y a todo lo que él había aprendido de niño, decir: no quiero saber nunca más nada con todo esto. Claro que eso lo lleva al siguiente nivel de rebelión, que es el desenfreno. Ya no habiendo un padre que lo mire, ya no habiendo un hermano que lo acompañe, ya no habiendo una comunidad que lo rodee, ya no hay nadie que lo controle, ni un mentor, ni un compañero de lucha, ni siquiera un amigo cristiano que te diga más o menos cómo manejarte en la vida. Entonces ahora a romper límites, a cruzar límites morales. Y este muchacho se dedica a hacer esto, a cruzar límites que nunca tendría que haber cruzado. Dice que derrochó todo su dinero viviendo una vida desenfrenada. Hoy en día hay un auge de ateísmo. ¿Te diste cuenta de eso, no? Hoy está de moda ser ateo. Es cool ser ateo. Los formadores de opinión, comentaristas, periodistas y muchos de los intelectuales, no todos, pero lamentablemente muchos de los que están en lo que llamamos la cultura dominante, hoy plantean la idea que ser ateo es cool. Es más, cuando uno en estos ambientes ve que hay un cristiano, ese cristiano termina confesando su situación casi con vergüenza. Y bueno, perdón, pero yo todavía creo en Dios. Ah, pobrecito, ya te va a pasar. Pero está de moda, suena como que sos inteligente si sos ateo. Ahora, ¿por qué está tan de moda ser ateo? ¿Es meramente una cuestión intelectual? No. Porque cuando sos ateo no hay Dios. Y si no hay Dios, no hay reglas. Y si no hay reglas, entonces todo vale. En realidad es el gran justificativo para ni más ni menos que
un caos de inmoralidad. Si no hay Dios, si no hay límites, entonces exploremos lo que sea. Es la gran justificación, en realidad, para sumergirnos en un problema de inmoralidad. Los grandes debates que tiene nuestra sociedad hoy en día no tienen que ver si crees en un Dios o no. La pregunta es si estamos dispuestos a admitir que la inmoralidad es normal, así de simple. Y si no hay Dios, es todo mucho más sencillo. Este muchacho vivió una vida desenfrenada. Claro que cuando uno hace eso, y vuelvo a decir, no estoy hablando de bueyes perdidos, de gente que anda por ahí dando vueltas, estoy hablando de nosotros, Cuando vos cruzás límites y empezás a darte permiso para cosas que sabés que no tendrías que darte permiso, tarde o temprano lo que se saborea al final de la historia se llama insatisfacción. Porque cuando saliste con la tuya y viviste toda tu rebeldía y probaste todo lo que siempre quisiste probar, lo único que te queda es un sabor a nada, es un vacío. Dice que la historia que al mismo tiempo se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Y el fin de este cuento es esta. Después que probaste todo lo que estaba prohibido, todo tiene sabor a nada. Y todo te deja vacío. Y allí llega al último nivel, al más profundo, al más complejo, al más triste, al más difícil. Y yo lo llamo directamente delirio. Es decir, ya tu mente ya no razona. De ir cada vez más y más profundo en diferentes niveles de rebelión, ya tu mente no razona. Dice el relato que convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le daba nada. Ahora, presta atención, él llegó a un punto donde hasta las algarrobas con que alimentaba a los cerdos le parecían buenas. Y cuando uno está en este nivel ya profundo de rebelión, uno ya no distingue qué está bien, qué está mal. Y a uno le empieza a parecer buenas cosas que son terribles. Uno ya pierde conciencia de qué está bien y qué está mal. Y a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Durante estas semanas en nuestra sociedad argentina hemos estado en varios debates complejos dentro de la sociedad, ¿o no? Ahora, uno ha escuchado tantas cosas en nuestros debates, pero una de las cosas que más nos asusta es el nivel de irracionalidad. Gente educada con niveles terciarios, universitarios, supuestamente intelectuales. Y vos decís, ¿cómo puede decir lo que está diciendo? No piensa, no está pensando. ¿Cómo puede decir lo que está diciendo? Y la verdad es que cuando una sociedad se sumerge en un nivel de rebelión de esta naturaleza, la razón es lo que sale perdiendo. Qué curioso, ¿no? Siempre nos atacaron a los cristianos por estar en contra de la razón, pero Dios es fuente de toda razón y justicia, dice la Constitución argentina. Y lo que más demandamos de nuestros dirigentes y líderes es que piensen. Pero la razón ya está cegada, la razón está nublada. Y cuando vos llegás a este nivel de rebelión, pasa esto. Yo he visto gente así. Le das argumentos, conversás con ellos, pero ya no le entran balas. A lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo. La mente está nublada y cegada y ya no hay razón, ya no hay razonamiento. Nada de lo que dice tiene sentido. Viven en su propio cuento, en su propia fantasía. No, porque mi padre es malo, porque me hicieron daño, todos los demás tienen la culpa. Y vos los escuchás contar esa película y es una película de ciencia ficción esa. No existe lo que estás diciendo. Pero están tan creídos del cuento que cuentan que por más que le diéramos 20.000 razones, ninguna razón les entra. Y este es el punto. A menos que Dios haga algo, nadie vuelve de ese lugar.
a menos que Dios haga algo, nadie vuelve de ese lugar. La buena noticia es que nuestro Padre es un Padre que no se rinde. Aún con sus hijos, en su grado más profundo y oscuro de rebelión, Él no se rindió con nosotros. Él no se rinde con tu vida. Él es un Padre que no se rinde. Y esta actitud de Dios de no rendirse, ¿sabe cómo se llama? Gracia. Gracia significa que Dios no nos trata conforme a nosotros merecemos, sino que Él insiste, insiste e insiste en hacer lo que necesitamos, no lo que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, pero Él nos da lo que necesitamos. Lo que necesitas hoy, una oportunidad. Y el relato también muestra esto. ¿Y cómo actúa la gracia de Dios? Dice que en un punto de la historia, dice el verso 7, este muchacho finalmente entra en razón. Yo a esta etapa la digo el despertar. Otras versiones de la Biblia dice que volviendo en sí, es como si de pronto se hubiera despertado de un mal sueño y se diera cuenta de que vivía una pesadilla. Y digo, ¿pero dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo terminé en este lugar? Y yo creo que cuando una persona está sumergida en este nivel profundo de rebelión, solo un toque de Dios que lo despierte de esta manera es la única esperanza. Quizás tenés algún ser querido, alguien que amás profundamente, y que te das cuenta que está en ese lugar de rebelión, donde ya no piensa bien, donde lo que dice no tiene sentido, está insistiendo en una conducta suicida, está jugando la ruleta rusa con lo poco que le queda, y insiste. Y ya le dijiste todo lo que le podías decir, y nada sirve. Me pregunto, cuando estamos aquí, ¿tenemos algún ser querido en esa condición? ¿Qué podés hacer? Pedir un milagro. Porque solo un toque de Dios puede despertarlo de la ceguera, de la trampa. Solo la gracia de Dios puede levantar a una persona cuando está en este nivel de rebelión. Finalmente entró en razón. Y eso lo llevó a la siguiente fase de regreso, que yo la llamo defensa propia. Él comenzó a decir cosas como estas. Dice también el verso 7. Se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. A veces uno, leyendo rápido la historia, cree, bueno, finalmente el chico se arrepintió. No, no se arrepintió nada todavía. El arrepentimiento es algo todavía mucho más profundo. Este muchacho no se arrepintió nada. Lo único que está haciendo es, ahora que piensa un poquito razonablemente otra vez, es darse cuenta de un solo pequeño detalle. A todo el mundo le conviene estar en la casa del Padre. En realidad cualquier persona con dedo de frente tendría que darse cuenta de esto. A todo el mundo le conviene estar en la casa del Padre. Y él empieza a imaginar la idea de volver, no porque de pronto dijera, uy, cuánto daño que le hice a mi viejo. No porque de pronto le caiga la ficha y diga, cuánto daño le hice a mi familia. No, no, no. Él está pensando en él, nada más que en él. Él está diciendo, acá me estoy muriendo de hambre y podría estar comiendo bien. ¿En quién está pensando? En él. No es que de pronto, hijo, volviéndose, dijo, uy, qué tristeza debe tener mi viejo, se está muriendo de tristeza de todo el daño que le hice. No, él está pensando en él nada más. Ahora, antes que seas muy severo con este muchacho, déjame decirte algo. Todos hicimos eso, ¿eh? Todos. Así fue la primera vez que llegamos a este lugar. ¿Cómo fue la primera vez que dijiste, voy a buscar a Dios? Voy a ir a una iglesia. Acordate, pensá un poquito. ¿Fue un día que estabas en tu casa y dijiste, ay, cuánta tristeza debe sentir Dios por mí? No. Fue el día que tu matrimonio caminaba por la cornisa y dijiste, lo mejor que podría pasar es que como matrimonio vayamos a la iglesia porque ahí tiene menos tasa de divorcio que afuera.
Es el día que te diste cuenta que tus hijos estaban tomando un montón de malas decisiones y juntándose con malas juntas. Y dijiste, la verdad es que vayamos a la iglesia para que tengan mejores amigos porque los que estás teniendo en la calle son un desastre. Pero no estás pensando en Dios, estás pensando en vos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Todos llegamos así. Dios, acá tengo un problemón, resolvémelo. Ahora, Dios es un padre bueno, que nunca le da una piedra por pan a sus hijos. Y a Dios no tiene problema en que incluso lleguemos así. Y muchas veces vamos a Dios así, Dios, resolveme mi problemón. Ni siquiera somos conscientes de que hay algo más importante, que es mi relación con Dios. Todavía ni llegamos a ese lugar. Solamente estamos en modo supervivencia. Y este muchacho, al menos ahora que piensa bien, se da cuenta de eso. Siempre es mejor estar en la casa del Padre. Siempre es mejor que tu matrimonio pueda desarrollarse en el contexto de la comunidad de fe. Siempre va a ser mejor para tus hijos que ellos puedan crecer en el contexto de una comunidad de fe. Siempre va a ser mejor. Aunque seas ateo, es buen negocio hacer eso. Solamente quien tiene dedo de frente se da cuenta. Solamente quien recupera la razón se da cuenta. Ahora, este muchacho avanza un poco más. Y él avanza en su regreso a otro nivel que lo vamos a llamar dimisión. Es decir, de pronto él se da cuenta de un pequeño detalle: no tengo derecho a nada. De esa actitud pendenciera, pretenciosa, yo tengo derecho, a mí me corresponde, esta es mi parte. Él de pronto le cae la ficha en este otro asunto, ¿no? Voy a volver a casa, pero ya no puedo volver con ninguna pretensión. Él de pronto acepta un detalle, y quiero que lo entiendas: la rebelión tiene consecuencias. Dios es un Dios perdonador, pero la rebelión tiene consecuencias. Hay cosas que se rompen y que ya no se pueden arreglar. Y en el proceso de tu regreso a Dios hay una parte dura que tenés que digerir y vas a tener que aceptar, y es que las cosas ya no son igual. Hay cosas que se rompieron. Y Dios milagrosamente repara la mayor parte de ellas, pero hay cosas que ya no van a ser igual. En tu corazón no van a ser igual. Ahora, este muchacho está volviendo a casa, pero sus piecitos intentan volver, su corazón todavía está lejos. Y te voy a demostrar por un detalle. Mira lo que dice: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A partir de hoy voy a ser tu hijo y no voy a pedirte nada, de nada, de nada. ¿Dice así la historia? No. Él dice: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Es decir, quiero que me pagues. Ahora, después de todo lo que hizo este muchacho, uno diría, a lo mejor lo más sensato es que hubiera dicho: papá, mira, por favor recíbeme en casa otra vez y no te voy a pedir nada, de nada, de nada. Pero no, el plan de este muchacho era otro. El plan de este muchacho era hacer negocios. Él estaba imaginando un trabajito con el cual tener dinero, recuperar todo lo que perdió, devolvérselo a su padre y decir: tomá, para que veas que no soy un fracasado. En realidad, él seguía intentando resolver las cosas con sus propios recursos. Los jornaleros no viven con el Padre, viven en la casa de los jornaleros. Él no estaba pretendiendo volver a la casa del Padre. Él quería hacer negocios con el Padre, que es otra cosa. Pero a los tumbos el hombre iba volviendo. Su cuerpo iba avanzando, su corazón iba bastante detrás. Pero a los tumbos él iba avanzando. Él creía que era un asunto de dinero, cuando nunca fue un asunto de dinero.
Fue un asunto de relación entre él y el padre. El solo hecho de que él esté pergeñando esta idea de que su padre lo va a contratar como jornalero, lo va a hacer vivir en la casa de los jornaleros y le va a dar una paga, es la evidencia de que él sigue creyendo que su viejo es una mala persona. Esa idea que se le metió en la cabeza un día y que le dijo: viejo, mira, no voy a esperar que te mueras, preferiría que te mueras ahora mismo. Esa idea de que mi viejo es un viejo injusto, mi padre es un padre injusto, mi padre es un padre malo, esa idea retorcida acerca del padre todavía estaba intacta en el corazón de este muchacho. Y él volvía a casa, pero seguía pensando exactamente del padre lo mismo que pensaba desde el día que se fue. Su cuerpo estaba volviendo, pero su corazón todavía ni siquiera había empezado el regreso. Pero avanza y lo lleva a la próxima decisión, a la próxima etapa, justamente la etapa de decisión. Dice que entonces regresó a la casa de su padre. En cuerpo. El corazón estaba lejos. El regreso del corazón, ¿sabes cómo se llama? Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un camino muy difícil. Cuando una persona ha malgastado su vida haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que Dios espera de su vida y quiere regresar otra vez a la casa del Padre, ¿cuánto tiempo hace falta como para que, digamos, esta persona está restaurada? ¿Cuánto tiempo hace falta? No es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de los procesos del corazón. Y hay mucha gente que regresa a la casa del Padre en cuerpo, pero en su corazón sigue alimentando las mismas mentiras que alguna vez lo alejaron de la casa. ¿Entendés lo que digo? En cuerpo están presentes, pero su corazón no entendió nada. Su corazón no aprendió nada. Su corazón sigue sosteniendo las mismas mentiras que alguna vez los llevaron a ese viaje ridículo de rebelión. Arrepentimiento es el regreso de un corazón. Y a veces es tan difícil encontrar esto, verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento del corazón. De darme cuenta de cómo herí el corazón del Padre. De darme cuenta las mentiras que permití que se instalen en mi vida y que me generaron una idea totalmente equivocada de quién es el Padre. Ese es el arrepentimiento, el viaje de regreso. Ahora este muchacho vuelve. Y volver tampoco es poca cosa. Bienvenido. Y si estás aquí, bienvenido. Me encanta que estés aquí. Espero que tu corazón venga también pronto. Porque en definitiva, al menos, esto llama la atención de Dios. Vos sabés que para que haya un milagro, hay una parte de Dios y una parte del hombre. ¿Sabías vos eso, no? Hay una parte de Dios y una parte del hombre. La parte del hombre se llama fe. Y es chiquita como un grano de mostaza. Y todo el resto lo hace Dios. Pero Dios no hace un milagro si al menos no hay esto chiquitito que se llama fe. Y este muchacho está confundido. Este muchacho todavía no entiende. Este muchacho está en problemas, pero al menos vuelve. Al menos pone en marcha este granito de mostaza que es la fe. Y Dios hace el milagro. Dice que cuando todavía estaba lejos, este muchacho, su padre lo vio llegar. Recordá que según esta ley judía, todo judío que le da la espalda a la comunidad y además entra en relación con los paganos y pretende volver, iba a ser sometido a toda una circunstancia de vergüenza. Ahí viene el traidor, ahí viene el que nos ha abandonado. Ahí viene el que no merece ser llamado parte del pueblo de Israel. Cuando el padre lo ve venir de lejos y antes que nadie más en el pueblo lo vea, él sale corriendo a buscarlo. Dice literalmente que corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ahora, vos sabés cómo se vestía la gente en aquella época, ¿no?
usaban unas túnicas largas. Imagínate un hombre mayor, grande ya, padre de padres, que de pronto se arremanga toda la túnica así el viejo y entra a correr. Dice que los sirvientes iban corriendo detrás de él. Y de pronto, ¿sabes lo que hace este hombre al correr así? Hace un papelón. Mira al viejo con las patas al aire, corriendo. Y él absorbe la vergüenza. Su hijo venía en una situación de vergüenza. Pero este padre, con su actitud, él toma la vergüenza. Ya la gente no dice, miren el traidor que vuelve. Ahora la atención la tienen sobre el viejo. Mira el viejo ridículo corriendo ahí. Y él absorbe la vergüenza del hijo para que su hijo no pase vergüenza. Ahora esta historia que Jesús cuenta es la historia de todos. Porque un día Dios se hizo hombre y permitió que hiciéramos con él lo que quisiéramos. Se burlaron, lo torturaron, lo clavaron en una cruz, lo desnudaron. Y todos se burlaron de él. Y él fue avergonzado públicamente. ¿Para qué? Para quitar nuestra vergüenza. La de todos nosotros. Yo sanaré su rebelión. Los amaré, ¿cómo dice ahí? De pura gracia. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios que viene a cubrir nuestra vergüenza. Dios no te trajo aquí para avergonzarte. Él pasa vergüenza para que vos no pases vergüenza. Dice que su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de me llamen tu hijo. No tengo una cantinela que el tipo venía preparando desde ya durante todo el viaje. Y cuando el padre lo escucha decir tanta sarta de sandeces, se nota que lo interrumpe y dice, mira, mejor no hables. E interviene y hace esto. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. No quiero que nadie vea a mi hijo en vergüenza. Quiero que lo vistan. No quiero que nadie lo vea así. Quiero que lo vean como yo siempre lo he visto. Como mi hijo amado. Y él ordena que lo vistan, que le consigan un anillo y dedos y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Y cuando Dios ve a uno de sus hijos arrepentido venir a Él lo que quiere hacer es esto, es cubrir tu vergüenza. No quiero que nadie vea a mi hijo así. Ese es nuestro Padre. Y Él viene a curar nuestra rebelión. No con su fuerza, sino con su amor incondicional. Dios es el Dios todopoderoso. Pero Él no sana nuestras rebeliones enviando un rayo del cielo que nos parta en dos. Él sana nuestras rebeliones amándonos de una manera incondicional. Y si hoy estás aquí y has estado en esta clase de viajes en tu vida, Él te está esperando. Él está esperando que regreses. Cada uno de los que estamos aquí, si ponemos una mano en el corazón, quizás nos podemos encontrar en diferentes niveles de rebelión que se han instalado en mi vida. Dios, quiero tu mimo, quiero tu abrazo, pero no que me digas lo que tengo que hacer con mi vida. Dios te está esperando que vuelvas, porque es una cuestión de relación entre vos y Él. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Y dice el profeta Isaías hablando de Jesucristo, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Fuimos heridos por nuestras rebeliones. Ese es el mensaje de Jesús. Un Dios que ya no quiere verte más así. Un Dios que está diciendo, quiero que vuelvas
a mi corazón. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar. Este salón está repleto de personas, pero cada persona es una historia. Y aunque somos muchos en este lugar, para Dios es como si estuvieras vos y Él solos ahora. Y por un momento examina tu corazón. ¿Hasta qué punto este virus de la rebelión ya está dominando tu vida? Dios, yo hago las cosas a mi manera. Quizás ya estás viviendo lejos, empezás a tomar distancia, a alejarte. Pero Dios te invita en este día a volver. Decile: contra ti he pecado, Señor. Quiero ser el hijo que debo ser, la hija que debo ser. Si nunca arreglaste tus cosas con Dios, y esta es la primera vez que lo intentás hacer, repetí conmigo esta oración. Decile simplemente así: querido Dios, te necesito. Te pido perdón porque a quien ofendí y a quien herí fui a vos. Gracias por haber subido a esa cruz y haberte avergonzado por mí. Limpia mis rebeliones y dame un corazón de un verdadero hijo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.